Al legislador del Partido Colorado, Felipe Schipani. Bienvenido, diputado. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Volvemos al tema de las vacunas, tan debatido y tan conversado, porque has planteado el hecho de, bueno, portar el esquema de vacunación, el carnet, el certificado de vacunación. Lo único que no me quedó claro, y ya es la primera explicación que te pido, es si estamos hablando, estás proponiendo solo de COVID o, digamos, integrarlo al esquema de vacunación y que ahora se exija con mayor rigor porque tú lo planteás para ingreso a lugares de trabajo, espectáculos públicos, etcétera. Yo lo que digo en primer lugar, Jaime, que plantear el tema de la vacunación, como se ha planteado por parte de mucha gente, en términos de libertad individual, yo creo que es un error, porque no es solo un tema de libertad individual. El objetivo que busca el país, que busca el gobierno, que buscamos todos, es obtener la famosa inmunidad de rebaño. Sí. Esto supone que la mayor cantidad de personas que viven en el país se vacunen y por tanto se inmunicen. Y eso creo yo que excede a la libertad individual. Como muy bien se dijo ayer en la conferencia de prensa, hace en definitiva la responsabilidad social que tenemos como ciudadanos, como integrantes de una sociedad. De modo que yo creo que el tema vacunación hay que analizarlo en estos términos. Eso no quiere decir obligar, yo creo que el gobierno lo ha encarado bien, no se trata de imponerle a nadie la obligación de vacunarse, sino apelar a la tan mentada libertad responsable a la que se refirió el presidente a partir de marzo. Ni aún a los De que los trabajadores de la ciudadanos salud. tomen conciencia de que esto es algo que construimos todos juntos y que no se trata solamente de decidir vacunarse o no, porque el efecto de esa decisión no solo va a repercutir en nosotros, sino que va a repercutir en la sociedad. Tampoco para el personal de la salud, obligarlos. Bueno, a mí me parece muy interesante el planteo de Gandini, pero lo que planteó Gandini y lo que yo dije, me parece que es una cuestión que hay que tener en carpeta ante la eventualidad de que no se alcancen porcentajes que permitan la inmunidad de rebaño, ¿no? Que la mayor cantidad de nuestra sociedad esté inmunizada y que por tanto deje de circular el virus en el país. Yo creo que son medidas que hay que tener en carpeta, pero yo estoy convencido de que la sociedad uruguaya en primer lugar es una sociedad enormemente solidaria y creo que lo hemos demostrado en sinfín de oportunidades y que vamos a alcanzar rápidamente. Pero me parece que tenemos que ser previsores y tener herramientas para eventualmente recurrir a ellas. Lo que está pasando en el mundo es que se va a exigir en muchos países, como de hecho hoy se exige, el pasaporte sanitario. Para entrar al Uruguay, por ejemplo, hay que presentar el test negativo de coronavirus. Bueno, eso cuando la vacunación se extienda va a pasar a exigirse la vacuna. O sea, los países van a implementar esas medidas. El Uruguay creo que también debe implementar esa medida en un futuro. ¿Y por qué no plantearlo, si es necesario, puertas adentro? Lo decía ayer el presidente de la República en la conferencia de prensa, el derecho de admisión. Por ejemplo, si yo organizo un espectáculo público, un concierto, o tengo un bar, o tengo un restaurante, o tengo un teatro, tengo todo el derecho a exigir que las personas que ingresen estén vacunadas, forma parte del derecho de admisión. De modo que es algo que creo que se va a plantear naturalmente en la sociedad si es que no tomamos la conciencia debida como para inmunizarnos masivamente, que es el objetivo, porque cuanto más gente se vacune, más importantes van a ser los efectos de inmunización de la sociedad. Gandini inclusive ponía el ejemplo de hasta un padre que va a enviar a un niño, a un hijo a la escuela, bueno, tener la certeza de si el maestro está vacunado o no. Bien, eso yo lo planteé también. Yo creo que ahí entramos en términos jurídicos en otro andarivel, porque supondría de alguna manera, si eso se exige, por ejemplo, en un centro educativo o en un lugar de trabajo, cercenar otros derechos, el derecho al estudio, el derecho al trabajo, en todo caso necesitaría una ley que lo habilite. Yo no estoy planteando que eso se resuelva ahora. Yo lo que estoy advirtiendo es que si se da la circunstancia, para mí es una circunstancia que no se va a dar, es una probabilidad muy menor, pero si se da la circunstancia de que no alcanzamos los porcentajes, los ratios de vacunación para llegar a esa situación de inmunidad de rebaño, bueno, hay que tomar medidas. Pero supongamos que se llega, supongamos que se vacuna el 80%, que es un número Importantísimo. muy importante.
va a haber un 20% que va a estar de gente que no se vacunó que va a estar circulando. Supongamos de mayores de edad, ¿no? Gente que puede contagiar. ¿Ahí qué pasa con ese 20%? Bueno, pero lo que dicen los especialistas es que si llegamos a esa cifra, que es muy importante, el Gates y Radi han hablado del 50%, en Europa otros especialistas hablan del 70%. Sí, la Organización Mundial de la Salud entre 60 y 80. Para si llegamos a esas cifras, el virus va a circular muy poco, de modo que va a dejar de ser un problema. Pero, por ejemplo, si no llegamos al 40%, o no llegamos al 45%, o nos cuesta llegar al 50%, cosa que no va a pasar, porque yo creo que la sociedad uruguaya es una sociedad solidaria y es una sociedad consciente de la problemática. Si eso no ocurre, bueno, hay que empezar a manejar medidas. Yo lo que planteé fue para lanzar el debate y en todo caso, eventualmente tener que tomar decisiones, porque aquí lo que está en juego, Jaime, es la salud de todos los uruguayos. ¿Diana? Hoy escuchaba, no recuerdo en el informativo de qué canal, seguramente en el de aquí de la tele, que se hizo una encuesta por parte de la Universidad de la República en el sector de la salud y solo un 60% estaría a fin de vacunarse. Después, dentro del otro 40%, hay muchos que todavía no saben qué vacuna. ¿Eso no es uno de los factores que más puede llegar a preocupar? Bueno, a mí me preocupó, además de la encuesta esa, otra encuesta que se difundió que refería a la opinión de la sociedad, y hay un 40% de gente que era reticente a vacunarse. Yo creo que falta mucha información y los anuncios del gobierno realizados en el día de ayer me parece que son pertinentes. Hay que informar mucho, hay que darle tranquilidad a la ciudadanía y tiene que quedar claro de que la vacuna no causa ninguna contraindicación, ningún efecto secundario de gravedad. O sea, el mundo ya se está vacunando. Hace unos días se hizo público un informe de España con 500.000 de casos, 500.000 de personas vacunadas y se encontraron 347 situaciones adversas. Y estas situaciones adversas eran mareos, era diarrea, era cefalea, nada grave. O sea, son, en definitiva, los efectos que tienen las vacunas habitualmente. La vacuna además está generando cosas importantes. En Israel, que es el país que más ha avanzado en términos de vacunar a su población, se ha estimado que el 60% de las personas que se han vacunado, bueno, han permitido bajar la tasa de internación. O sea, eso me parece que es un dato importante y que nos alienta a pensar de que la vacuna va a causar efectos favorables para ir derrotando lentamente esta pandemia. ¿Pero? Creo que todos los debates son interesantes y más cuando hablamos del tema de la pandemia, pero tal vez lo siento como un poco apresurado, tanto el planteo suyo como el de Gandini, cuando usted mismo está diciendo que lo que falta todavía es información. Entonces, me parece que tal vez deberíamos apostar más a ese asunto, a conocer, bueno, las características de las vacunas que Uruguay ha por lo menos comprado hasta el momento o señado hasta el momento, cuáles son sus fases, bueno, sus efectos que usted dice adversos pero leves. Creo que hemos perdido un poco la voz de la ciencia en estos últimos días y tenemos que apostar un poco más a eso. Ayer de nuevo el presidente fue el que habló y si bien los periodistas no se refirieron al ministro de Salud, el ministro de Salud no habló de ninguno de los temas. Entonces me parece que falta todavía un tiempo. Vamos a ir teniendo esa información, esperemos que lo más pronto posible, pero además tal vez estamos creando un problema donde no sé si lo hay, porque yo vi que ayer, por ejemplo, los funcionarios judiciales, la Cámara del Transporte, el sector de la construcción, Todos quieren ser prioritarios. Todos quieren ser los primeros, los periodistas estamos también allí a nivel de gremios pidiendo estar dentro del grupo prioritario. Entonces no sé si advierto que no va a ser Uruguay ejemplo en materia de vacunarse. No, yo coincido plenamente, yo confío en que así sea, pero lo que advierto también es que hay que empezar a manejar hipótesis, aunque sean probabilidades mínimas. Pero aún antes de tener las informaciones que necesitamos sobre las vacunas que van a venir a Uruguay. A ver, yo creo que la información ya está disponible, o sea, ya sabemos que las vacunas son efectivas, de eso me parece que no está en debate, ya sabemos que no tienen efectos secundarios graves, ya sabemos que no altera el ADN, como se llegó a decir. O sea, eso lo conocemos. De lo que se trata es de debatir qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no?, en una probabilidad mínima si la sociedad no asume el tema de la vacunación como una cuestión de responsabilidad social, de solidaridad. Porque a mí lo que me ha preocupado es que he visto mucha gente
que ha planteado el tema de la vacunación como un tema de libertad individual. Y yo creo que plantearlo solo desde esa óptica es un planteo equivocado. Y yo no hice ningún planteo formal, no presenté ningún proyecto. Puse un tuit en el marco de esta discusión que se generó a partir de lo que dijo el senador Gandini. Yo creo que los debates no están de más. Mejor que te tilden de apresurado que de tardío. No estoy siendo alarmista, estoy simplemente planteando una situación que remotamente se va a dar en el país. Ojalá no se dé, pero si se llega a dar, me parece que tenemos que discutir esas cuestiones. Hablando de tuit, Andrés Ojeda, el abogado, puso, ojalá todos los uruguayos entiendan que no existe no vacunarse, pero no puedo estar de acuerdo con obligar a nadie a hacerlo, ¿no? Entonces llama a la libertad responsable. Estoy de acuerdo. Creo que la obligación es un error. En todo caso, reitero, si se diera esa situación, lo que hay que generar es estímulos a la gente para que comprenda la relevancia de la vacunación. ¿Y por qué es un error Yo la entendí. obligatoriedad? Perdóname, Selva, sí. ¿Por qué es un error la obligatoriedad? Si todo el plan de vacunación es obligatorio, por las pocas fases, porque se hizo en 5 meses y no en 5 años, porque nadie cuestiona la BCG si te la das o no cuando nacés o cuando tenés 12 años. No es lo mismo un calendario de vacunación que tenés hace 30 años que una vacuna que estamos hace 3. Es una enfermedad con una transmisibilidad tan grave que puede llevar a la muerte a quien vos se la transmitas. Entonces, no vacunarte no solo es una responsabilidad colectiva, es una obligación colectiva. O sea que Bueno, tú pero- estás a favor de la obligatoriedad, Tengo la única duda de qué son las vacunas estas. Creo que por ahí es la Es única una duda explicación. menor, ¿no? No, bueno, pero digo, No por es ahí una para duda mí menor, pasa más. Dayana. Selva. No, yo quería decir que me parece como que sí, que es a destiempo lo que tú estás planteando de que de alguna manera se exija el carnet tanto para ejercer una actividad privada como para... Y lo digo por lo siguiente, porque todavía al día de hoy no sabemos ni los plazos en que van a llegar las vacunas, ni tampoco los públicos, las poblaciones que van a abarcar, y seguramente no van a ser simultáneas. Va a ser un proceso muy largo donde va a haber colectivos que van a ser vacunados y otros que aunque quieran acceder a la vacuna no van a poder. Por lo tanto, la disparidad es tan grande que es muy difícil de aplicar el concepto de tener un certificado, es decir, porque automáticamente va a haber personas y colectivos y sectores de la población que no van a poder presentar ese carnet simplemente porque no van a tener acceso a la vacuna. Es decir, acá se está hablando de cómo privilegiar determinados sectores, la salud, etcétera. Hay colectivos, como se plantea, de que están exigiendo también ser ellos, estar dentro de la cola o de la fila, y bueno, y eso va a determinar que efectivamente el proceso de vacunación en este país va a ser largo. Yo estoy en contra de quienes creen que la llegada de la vacuna es la solución. Para mí, la llegada del fármaco que se ha inventado ahora en España, con la anuencia del Instituto Pasteur de Francia y con el Monte Sinaí de Nueva York, con el Instituto de Investigación del Monte Sinaí, el fármaco sí sería una solución, porque el propio Cohen, cuando se le preguntó en una entrevista, bueno, ¿y qué inmunidad da esto? ¿Cuántos meses de inmunidad? ¿Es un año? No sabemos. ¿Cuánto tiempo vamos a saber? ¿Me explico? Es decir, hay una cantidad de interrogantes, porque no se olviden que no coincido en eso contigo, Dayana, porque hay vacunas que están probadas en cómo se han... y esta vacuna, la fase 3, en realidad se está aplicando a través de la aplicación de la vacuna. Hoy por hoy, Claro. la fase 3 es lo que se está haciendo en Israel, lo que se está haciendo en el Reino Unido, etc. Cuando tengamos el estudio de qué pasó de verdad, vamos a poder decir, científicamente hablando, cómo va a ocurrir. Porque, por ejemplo, este producto que es un antiviral de gran potencia, que todavía no se ha investigado in vitro y en animales, pero que todavía no se ha aplicado al ser humano, actúa sobre una proteína que es humana y no es la proteína viral. Y al no actuar sobre la proteína humana y no la viral, se tiene garantía de que va a poder bajar la carga viral ante cualquier cepa. Pero, sin embargo, frente a la pregunta que se le hace a investigadores, bueno, ¿y esta vacuna, la Pfizer, por ejemplo, va a servir para las nuevas cepas que aparecieron en Sudáfrica y en el Reino Unido? La respuesta es, no se sabe. Los productores son los que dicen, esta es la vacuna, sí va, la AstraZeneca creo que dice, sí, la cepa también la va a contemplar, etc. Pero todo está en fase de experimentación. Entonces, frente a esa situación tan
extraña que se está viviendo en el mundo, no en el Uruguay, Sí, a control. en el mundo, hay razones para que haya colectivos o personas que digan, yo estoy en duda. Hay razones, yo no digo, mirá que comparto lo que tú has dicho sobre la necesidad de la inmunidad de rebaño, la necesidad de que se tome como una obligación, etcétera. Pero también comprendo las objeciones o los temores que tienen Tal vez lo algunos podemos sectores de la invertir, ¿no? Tal población. vez hay razones para no declararla obligatoria. Y después Hay que razones cada para no uno- declarar obligatoria y hay razones para que no pueda automáticamente ocurrir lo que tú dices, de que se le tenga que exigir a alguien para ir a un espectáculo, sencillamente porque, bueno, ayer hablábamos, ¿no?, en el programa, la Unión Europea está haciendo prácticamente demandas legales, va a iniciar, porque con una vacuna comprada mucho antes que nosotros, no tiene la garantía suficiente de que se le va a entregar el resto de las vacunas. Claro. Entonces, es mucha la duda que existe, ¿me explico? Pero no es yo creo que sí, que hay que informar, hay que ampliar la información y hay que hacer algo que yo hoy lo comentaba cuando nos estábamos maquillando. Y hay que darle fuerza a que el virus, una vez que el virus se ha instalado en la sociedad, va a continuar y va a seguir estando. Entonces también hay que saber por qué hay personas que el virus las ataca más y otras que las ataca menos. ¿Y por qué les ataca más a muchas personas? Y bueno, porque tienen hábitos de vida no saludables. Yo creo que es el momento para que se desarrollen también campañas para que las personas sepan cómo aumentan su inmunidad frente a cualquier infección. Porque hay personas que efectivamente no han tenido problema con el COVID. Digamos la verdad. Habrá El gente año sana, muy pasado, sana, muy el año deportista, muy joven que ha sido pasado, afectada, pero el sí, año también. pasado, por gripe en el Uruguay, murieron más de 1.200 personas, señores. Y estamos hablando de que por COVID estamos en el orden de los 400. Con esto no quiero estar minimizando el COVID, porque el COVID tiene otro problema, que la gente tampoco se ha explicado lo suficientemente frente a la gripe. Y es que deja secuelas. Y en algunos casos deja secuelas crónicas. Bien, un par de minutos y después la reflexión final del diputado, si no tengo tiempo. Es que Selva me sacó, me robaste todo el tiempo, Selvita. Ay, perdón, Bueno, te pido Yo iba a decir una cantidad de cosas. Más importantes ahora- que las mías, pero seguramente. no, más importante que las Seguramente tuyas más no, importante. y te felicito porque estuviste a punto de recetar las gotitas de Maduro, entre otras cosas, y no lo dijiste, entonces... No creo en las gotitas. No, no. Pero en la investigación está el Instituto Pasteur, que dijo, me retiro de No me hacer dejó- vacunas. Bueno, Sí, Que me estoy. amparen el uso de la palabra. Estoy por el fármaco. Vas por el fármaco. Bueno, ¿sabes? Voy a repetir algo tal vez en soledad en los medios porque no creo que, no sé, pregunto al INPO y me siguen diciendo que la ley está vigente, que en el Uruguay impera la ley 9202 que le permite al Ministerio de Salud Pública no solo tener la superintendencia de la salud, sino que también, si lo dispone técnicamente correcto y conveniente, establecer obligatoria cualquier tipo de vacuna que inmunice a la población frente a una pandemia Diputado. o epidemia. O sea, Estoy de acuerdo. pero ¿está vigente? ¿Te suena? No sé si exactamente esa ley, pero yo creo que hay otras normas, hasta de rango constitucional, que habilitarían. también. habilitaría. Entonces quiere decir que el Estado hoy no tiene un problema jurídico, no tiene un problema legal. Lo que tiene es un problema filosófico o político, el tema de la libertad y la responsabilidad. Ya han habido casos en un pasado reciente donde esos dos valores estuvieron en juego. Vamos a ir al caso del tabaco, el tabaquismo. El doctor Tabaré Vázquez implementó una norma en la que en principio había muchísimas resistencias y con el paso del tiempo esa norma quedó consolidada. O sea, que las prohibiciones, cuando las cosas van en serio y cuando el tema de la salud va en serio, es un recurso que el legislador y el Estado y el Poder Ejecutivo tiene que saber echar a mano. Yo espero que eso no suceda, Claro. que todas estas encuestas sean un sentimiento primario de poca información. Los uruguayos a veces además alardeamos un poco de que nos creemos más inteligentes por decir que Después no. te agarra el algunas chucho y cosas. sabes cómo pasa. Pero cuando llegue el gracias. momento de las vacunas y veamos que nuestros vecinos se empiezan a vacunar y empiezan a salir más y lo que sea, nosotros también, los que decíamos que no, también nos vamos a vacunar. Yo no tengo ninguna duda. Me parece correcto que el diputado, que otros legisladores empiecen a pensar en un escenario alternativo donde tenemos un problema de salud pública. Me parece responsable y me parece prudente. Así que
Y más que felicito muchas la veces iniciativa. exigimos que no hay previsión. Acá me parece que se están previendo situaciones y tirando ideas. A ver, diputado. Sobre lo que decía Selva, que me parece muy interesante, naturalmente, esta es una exigencia que va a tener que darse en ese extremo de que la sociedad no asuma la responsabilidad del combate conjunto a la pandemia y en una situación donde no sea cuestión la oferta de la vacuna, donde la vacuna esté. A nadie se le va a exigir vacunarse cuando no tiene cómo acceder a la misma. Pero reitero, esto fue una reflexión que hice en un tuit que tuvo un efecto no buscado y una repercusión no buscada, pero que me parece que es un debate que en todo caso puede plantearnos una situación que se puede dar. Yo reitero, estoy convencido por cómo ha venido actuando en su historia nuestra sociedad de que no va a ser así. De que esos porcentajes que En nos términos de viaje, no lo descartó el presidente anoche y después también fue más al detalle y habló del derecho de admisión. Pero reitero, podemos eventualmente tomar medidas si la situación lo amerita. Yo creo que hay que ser previsor y que este planteo es a los efectos de generar un debate como el planteo del senador Gandini. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los primeros en vacunarse son los trabajadores de la salud y no alcanzamos niveles de inmunización dentro del sistema de salud? O sea, nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Por eso, desde esa perspectiva me parece pertinente el planteo de Gandini. Tenemos un minuto. Una preguntita corta, diputado, que me hace una televidente. Buenas tardes. Quisiera preguntar al diputado qué pasa si a los alérgicos severos nos obligan a vacunarnos, luego fallecemos algunos. ¿Quién se va a responsabilizar? Ahí no los van a... Y dice, yo soy pro vacuna, pero no sé si me vacuno en estas condiciones. Es una pregunta atendible. Claro. Bueno, Está presente en es el- una gran pregunta en todo caso para los especialistas, para el GACH. ¿Va a haber alguna restricción a las vacunas? Bueno, eso en todo caso se informará debidamente. No, pero Naturalmente, que si hay razones de Además, salud un para no médico. vacunarse, Yo le iba a se preguntar al médico exonerar- primero. se le va a exonerar a esas personas. Muy bien. Pero, Jaime, Sí. el tema del pasaporte sanitario se va a venir en el mundo Sí, sí, entero. claro. No vamos a poder ni cruzar el charco sin además tener la plataforma que anunciaba Jodal, que se va a reformular del coronavirus UI, en donde tengamos en nuestro celular nuestro pasaporte sanitario. Y no va a faltar en Uruguay boliches, restaurantes, eventos, en donde nos exijan mostrar el celular de que estamos vacunados. O sea, eso es algo que se va a venir. O que En cualquier tuviste momento la enfermedad. República de San José también. Estimado diputado, muchas gracias por Un haber placer, venido, como siempre. Gracias a todo el panel y por supuesto nosotros mañana vamos a estar cerrando una nueva semana de debate en vivo aquí en la tele. Que pasen muy bien. Para que no tengas que elegir